Seguimos con este ensayo. Parte 1. Interpretaciones que se encuentran en los textos consultivos del judaísmo, sobre el Masías sufriente. Vamos a ver qué dicen los textos del judaísmo. Midrash Ruth 2.14. En este texto consultivo, que es uno de los primeros Midrashim, compuesto casi al mismo tiempo que Sir Hasirim Rabbah, o poco después de él. Por tanto, Ruth Rabbah, así como Sir Hasirim Rabbah, y Kohelet Rabbah, fue una de las fuentes del Yelam Medenu, de Barim Rabbah, Pesikta Rabbati, y Semot Rabbah, siendo un medio entre estos Midrashim y la Agadá más antigua. Ya con estos datos vemos el comentario de este versículo. Ruth 2.14. A la hora de comer le dijo Booz: acércate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se sentó junto a los segadores, y él le dio grano tostado, y ella comió hasta que se sació, y le sobró. Uno de los comentarios dice lo siguiente. Alternativamente, se refiere al rey Mesías. Ven aquí, acércate a la realeza. Comed del pan, este es el pan de la realeza. Moja tu pan en el vinagre, estas son las aflicciones. Como se dice, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones. Isaías 53, 5. Midrash Ruth 2.14. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. En este texto dan énfasis al Mesías sacerdotal, el Mesías que sufre por nuestras transgresiones. En ningún momento se habla de Israel, dando a entender que tal idea era desconocida en estos comienzos de la literatura rabínica. En este mismo Midrash de Ruth, aparece lo siguiente. Ella se sentó al lado de los segadores, su reino está destinado a ser capturado temporalmente, Litzod, de él, como está escrito, reuniré a todas las naciones en Jerusalén para la guerra, y la ciudad será capturada, Zacarías 14, 2. Le entregó grano tostado, está destinado a volver a él, como se dice, él herirá la tierra con la vara de su boca, Isaías 11, 4. Rabí Berella, en el nombre de Rabí Leví, como el Redentor, Mashiach, inicial, así también el Redentor, Mashiach, final. Así como el Mesías inicial fue revelado y luego fue ocultado de nuevo de ellos. ¿Y por cuánto tiempo estuvo oculto de ellos? Durante 3 meses, como está dicho, encontraron a Moisés y a Aarón. Éxodo 5, 20. De la misma manera, el Mesías supremo les será revelado y ocultado de ellos. ¿Hasta cuándo estará oculto de ellos? Rabí Tanumma, en nombre de los rabinos dice, 45 días. Eso es lo que está escrito, desde el momento en que la ofrenda diaria es abolida. 1290 días. Daniel 12:11, y está escrito, bienaventurado el que espera y llega, a 1335 días. Daniel 12:12. El comentario dado sobre la aparición del Mesías, conjuntamente con su ocultamiento por un tiempo, tomando en consideración los textos de Daniel, no está basado en la doctrina cristiana, sino en fuentes hebraicas muy antiguas. Aunque algunos maestros judíos modernos se mofan de Yeshua, cuando dijo que volvería a ser visto al final de la edad presente a cumplir con el rol monárquico que le corresponde, parecen que olvidan que sus propios sabios estuvieron de acuerdo con esto. Vamos a ver. Tratado Abkat Roquel. Abkat Roquel es una obra del siglo XVI de responsa del rabino Yosef Karo, autor del Shulchan Aruch. En este tratado vemos lo siguiente. Cuando Elohim creó el mundo, extendió su mano debajo del trono de su gloria, y sacó el alma del Mesías. Él le dijo, ¿amarás y redimirás a mis hijos después de 6000 años? Él le respondió, lo haré. Entonces Elohim le dijo, entonces también llevarás el castigo a fin de borrar los pecados de ellos, como está escrito, pero él llevó nuestras enfermedades. 53, 4. Y él le respondió, gozosamente los llevaré. Yosef Karo, el cual es considerado como un prominente rabino judío sefardí, reconocido como el autor de la última gran codificación de la ley judía, él y su popular análogo, el Shulchan Aruch. Karo es considerado como la autoridad halágica preeminente de su tiempo,
y a menudo se le conoce con los títulos honoríficos a Mechaber, el autor. Caro reconoce al Mesías, el cual lleva el castigo de nuestras transgresiones, y no lo identifica, o confunde con Israel. Vamos a ver otro texto. En el Talmud de Babilonia Sukkah 52a, dice: Zacarías 12:10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. A esto los rabinos respondieron: Este es Masías ben Yosef que va a ser matado. Más de este comentario en el estudio el Mesías que el judaísmo, ni el cristianismo ve. Continuamos con otro personaje importante. Eliyahu de Vidas, 1518-1587, Hebrón, fue un rabino del siglo XVI en el Israel ocupado por los otomanos. Fue principalmente discípulo de los rabinos Moshe ben Jacob Cordovero, conocido como el Ramak, y también de Isaac Luria. Dijo: pero él fue herido. Lo que significa que como el Mesías lleva nuestras iniquidades, cuales producen el efecto de lo que se afligió, se desprende que, el que no quiere admitir que el Mesías por tanto sufre por nuestros pecados, debe perdurar y sufrir por él mismo. Escuchemos qué dice Rabí Moisés Adarsán, considerado el jefe de la yeshivá de Narbona. Adarsán jugó un papel importante en el desarrollo de los estudios exegéticos en Francia, siendo una figura clave junto con Rashi en el análisis bíblico. Dijo: inmediatamente el Mesías, por amor, tomó sobre sí mismo todas aquellas plagas y sufrimientos, como está escrito en Isaías 53, él fue abusado y oprimido. Seguimos con Rafael Patai. Se centró principalmente en el desarrollo cultural de los antiguos hebreos y los israelitas, en la historia y la cultura judía, y en la antropología del Oriente Medio en general. Fue autor de cientos de artículos académicos y de varias docenas de libros, entre ellos 3 volúmenes autobiográficos. En 1936, Patai recibió junto con Moses Bisegal el premio Bialik para el pensamiento judío. Dijo sobre el siervo sufriente de Isaías 42, 49, 50, 52, 53, la Agadá, la leyenda talmúdica, sin titubeos lo identifica con el Mesías, y entiende especialmente las descripciones de estos sufrimientos como refiriéndose al Mesías ben Yosef. Hasta ahora hemos visto a personajes de renombre que afirman que dichos textos son mesiánicos. En ninguno de ellos existe indicio alguno que se aceptará a Israel en ellos. Vamos ahora con el Talmud. En el tratado Senedrim, del Mesías dice: sobre él se posará el espíritu de Hasem, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor de Hasem, etc. Isaías 11, 2, y dice: y le alentará en el temor de Hasem. Isaías 11, 3. Dijo Rabino Alexandri: esto enseña que lo cargó de virtudes y sufrimientos como un molino de piedra. Senedrim 93b. Se llama el leproso de la casa de Rabí, dijeron los rabíes, porque dice la Escritura: sin embargo, nuestros sufrimientos él ha llevado, nuestros dolores él los cargó sobre sí, mientras nosotros le hemos considerado azotado, golpeado de Dios y abatido. Isaías 53, 4. Senedrim 98b. En ninguno de los textos expuestos, considera Isaías 53, como el pueblo de Israel. Por tanto, decir que la opinión basada sobre el contexto que se refiere al pueblo de Israel es unánime, es falsa. Debido a que, generaciones de rabinos posteriores y anteriores dicen lo contrario. Recordemos que dice Patai, del cual ya hemos hablado antes. Él considera a Daniel 9, 24-27 como un hecho mesiánico, incluyendo la muerte del Mesías. Por lo cual dijo: es muy probable que el concepto del Mesías sufriente, plenamente desarrollado en el Talmud, el Midrash, y el Zohar, tenga su origen en las profecías bíblicas sobre el siervo sufriente. Vamos con otro texto hebreo.
Peshitta Rabati. Grandes secciones, es un libro medieval de Midrash sobre las lecturas semanales de la Torá y las que se leen en ocasiones especiales. El término Rabati, grande, tiene la intención de distinguir la obra de la anterior y más pequeña Peshitta Drab Kahana. Peshitta Rabati contiene Midrashim de Peshitta Drab Kahana y otras fuentes anteriores. Dice, el santo comenzó a decirle, al Mesías, las condiciones de su misión, y le dijo, los pecados de ellos te forzarán a un yugo de hierro, y te dejarán como a ese becerro, cuyos ojos se apagan, y ahogarán tu espíritu con el yugo, y por causa de los pecados de ellos tu lengua se te pegará al cielo de tu boca. ¿Aceptas esto? Él dijo, con alegría lo acepto, para que ni uno solo en Israel perezca, aun los muertos que han muerto desde los días de Adán hasta ahora. Esto es lo que yo quiero. Peshitta Rabati. Páginas 161 a. También dice, los padres eternos se levantarán en el mes de Nisán y le dirán, Efraín Mesías, justicia nuestra, aunque somos tus antepasados, eres mayor que nosotros, pues cargaste con pecados por nosotros y terribles sufrimientos, mediante los cuales se expiaron las primeras y las últimas generaciones. Entre los pueblos de la tierra te convertiste en burla y escarnio por amor a Israel, te sentaste en tinieblas y penumbra, tus ojos no vieron luz, tu piel se pegó a tus huesos, comparece Salmo 22, 17, y tu cuerpo estaba seco como la madera, tus ojos se oscurecieron para el ayuno y tu fuerza se secó como un tiesto. Salmo 22, 15. Todo esto sucedió a causa de nuestros pecados. Peshitta Rabati 37. Anexo otro texto, tú has sufrido por causa de los pecados de nuestros hijos, y crueles castigos han venido sobre ti. Fuiste puesto en ridículo y sujeto a burla por parte de las naciones del mundo a causa de Israel. Todo esto por causa de los pecados de nuestros hijos. Grandes sufrimientos han venido sobre ti a causa de ellos. Y, Dios, le dijo, sé tú el juez sobre estos pueblos, y hazles todo lo que tu alma desee. Todos ellos morirán por el aliento de tus labios. Peshitta Rabati. 36. El Mesías como uno que es humillado, el Talmud trata de explicarlo de la siguiente forma. Rabí Alexandri dijo que, el Rabí Joshua, Bar Leví, combinaba los dos pasajes paradójicos, el que dice, he aquí, uno como el Hijo del Hombre vino sobre las nubes del cielo, Daniel 7, 13, mostrando la gloria del Mesías, y el otro verso que dice, pobre y montado en un burrito, Zacarías 9, 9, mostrando la humildad del Mesías. Él lo explicaba de esta manera, si ellos son dignos, Él vendrá con las nubes del cielo, si ellos son indignos, Él vendrá pobre y montado en un burrito. Tratado Sanedrín 98a. En el Zohar 4 página 137 dice: Cuando el Mesías oye del gran sufrimiento de los hijos de Israel en su dispersión, y de los malvados de entre ellos que no buscan conocer a su amo, solloza en alta voz por esos malvados, como está escrito, pero él fue traspasado por causa de nuestras transgresiones, quebrantado por causa de nuestras iniquidades. Isaías 53, 5. Entonces las almas retornan a su lugar. El Mesías, por su parte, entra en cierta sala en el jardín del Edén, llamada la sala de los afligidos. Allí se lamenta por las enfermedades y dolores y sufrimientos de Israel, y pide que se abatan sobre él, cosa que hacen. Y si no fuera que él de esta manera alivia la carga de Israel, tomándola él mismo, nadie podría resistir los sufrimientos que afectan a Israel como expiación por su descuido de la Torá. Así, la Escritura dice, seguramente él ha llevado nuestros padecimientos. Isaías 53, 4. En este comentario, que hace el Zohar tomando como referencia a Isaías 53, se toma al Mashiach como el que tenía que hacerse cargo por los sufrimientos de Israel, por el abandono al apego de la Torá del Eterno. Aunque aquí no se habla de un sufrimiento físico, sí se indica que Isaías 53 no corresponde al sufrimiento de Israel como pueblo, sino al sufrimiento del Mashiach por su pueblo. Seguimos con los textos consultivos del judaísmo. El Zohar, parte 2.
folio 212A, y parte 3, folio 218A, edición de Ámsterdam, dice: Cuando Israel estaba en la Tierra Santa, se les removían de sus sufrimientos y aflicciones por medio de sus oraciones y sacrificios, pero, como el Mesías las remueve de los hijos del mundo, cuando el Santo, bendito sea, quiere el recobro de los hijos del mundo, él aflige a un justo de en medio de ellos, y por causa de él todos son sanados. ¿Cómo se sabe esto? Está escrito: Él fue herido por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Punto, y con sus laceraciones somos curados. Isaías 53, 5. El Midrash Tanumma, Parashat Toldot Siman 14. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Zacarías 4, 7. Esto se refiere al rey Mesías. ¿Y por qué lo llama la gran montaña? Porque él es más grande que los patriarcas, como está dicho: mi siervo será alto, y enaltecido en gran manera. Isaías 52, 13. Será más alto que Abraham, quien dijo: yo alza mi mano a Hasem. Génesis 14, 22. Alzado por encima de Moisés, a quien se le dice: levántalo a tu seno. Números 11, 12. Más alto que los ángeles ministradores, de quienes está escrito: sus ruedas eran sublimes y terribles. Ezequiel 1, 18. ¿Y de quién viene? Adelante, fuera de David. Seguimos con Targum Jonatán. Es una traducción aramea de los Neviim, profetas, que incluye una interpretación del pasaje de Isaías 53. En este Targum podemos ver que desde los primeros días, Isaías 53 ha sido interpretado por los judíos como aplicable al Mesías, según nos muestra el Targum de Jonatán ben Uziel del siglo I. Veamos Isaías 52, 13-15. 13. Dice el Tanaj: he aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dice el Targum: he aquí, mi siervo el Mashiach prosperará, será grande y crecerá y muy enaltecido. 14. Dice el Tanaj: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Targum: la casa de Israel lo mirará durante varios días, porque su semblante fue oscurecido entre las naciones, y su aspecto de entre los hijos de los hombres. 15. Dice el Tanaj: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Dice el Targum: entonces, él dispersará a mucha gente. Delante de él, los reyes callarán y pondrán una mano sobre su boca, porque aquello que no les fue dicho, lo verán, y lo que no escucharon, lo observarán. Es insólito ver cómo páginas judías, a pesar de que el texto inicial indica que el siervo del Altísimo se refiere al Mashiach, agregan otras cosas, como ese, en los textos, además de sus comentarios para confundir al lector. Copio textualmente. El asunto es que en el primer versículo, el texto adjudica el título de siervo al Mashiach. Nadie objeta eso. Sin embargo, conforme se avanza en la lectura, se hace notorio que los atributos del siervo sufriente son transferidos al pueblo de Israel, a los justos que hay en él o incluso a las naciones, según sea el versículo. Esta persona entiende que el comienzo del contexto de esta narración se refiere al Mashiach, pero luego sin razón alguna, el contexto se pierde o desaparece para que aparezca de forma fantástica Israel como siervo sufriente. O sea, es Israel quien sufre las heridas por la cual fuimos todos sanados. Isaías 53, 5. O sea que fue herido, y al mismo tiempo se sana por su misma herida. Y cuando dice: la casa de Israel lo mirará durante varios días, porque su semblante fue oscurecido entre las naciones. ¿A quién veía la casa de Israel? Veían a otra persona, que no existía, y al mismo tiempo se veían ellos mismos. Totalmente ilógico y fuera de contexto. Pero ya sabemos por estudios anteriores, de dónde surge esta fobia en contra de Yeshua como el Mashiach, y a veces con mucha razón, diría yo, se sostiene. La religión se ha encargado de hacer de Yeshua una persona molesta, no grata, un motivo de rabia y rencor,
por las persecuciones y matanzas que a lo largo de la historia ha realizado en su supuesto nombre. Su nombre ha sido usado como excusa para intereses mezquinos y malvados de instituciones religiosas, que impusieron el terror a los judíos de la época. Por ello reconozco que en parte tienen razón, pero Hashem se encargará de limpiar el nombre de su ungido a su tiempo, y Israel lo reconocerá aquel que no aceptaban, el que ha sido despreciado, como su Masías y Rey, así como también todas las naciones. Oremos al Eterno para que sea pronto. Veamos nuevamente a Sanedrín 97b, 98a. El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer, pero, ¿no está ya dicho, así dice el Señor, Redentor de Israel, su santo, al que es despreciado por el hombre, al que es aborrecido por la nación, a un siervo de gobernantes? Los reyes verán y se levantarán, los príncipes se postrarán por causa del Eterno, que es fiel, y el Santo de Israel, que te ha elegido a ti. Isaías 49, 7, indicando que la redención vendrá independientemente del arrepentimiento. Sanedrín 97b y 98a. El Yalkut Simoni, que es una colección de Midrashim compilada entre los siglos XI y XIV, que hemos mencionado, hace referencia al Mesías en varios pasajes. Por ejemplo, recordando, en el Remés 571, comenta sobre el versículo de Zacarías 4, 7, donde se menciona, ¿quién eres tú, oh gran montaña? Este texto interpreta que la gran montaña se refiere al Rey Mesías. También dice, es decir, lo he sacado de los castigos. Los castigos se dividen en tres partes, una para David y otra para los padres, uno para nuestra propia generación, y otro para el Rey Mesías. Y esto es lo que está escrito, fue herido por nuestra causa y transgresiones. En la próxima parte veremos. Parte 2. Textos de Isaías, Yesayahu, como es visto por otros sabios judíos de importancia, y su breve análisis, donde seguiremos verificando comentarios de sabios judíos que no han aceptado a Israel en los textos conocidos como mesiánicos. Saludos a todos. Shalom. Ros. Elisanoda.